Sí, esta es una realidad que cruza todo el país. Realmente el sector privado de la salud está complicado y es una crisis de financiamiento. Entendemos que la paritaria es un paso que tiene que darse, pero por supuesto nos gustaría poder brindar los aumentos que requiere el sector sindical, pero sin embargo es imposible ofrecer algo que no se pueda pagar. Bien, ¿y cuál es la situación económica hoy de las clínicas? A nivel, no sé, obras sociales, ya que no se le puede pagar un aumento a los empleados. ¿Cómo vienen en ese tema? ¿Cobran también ustedes por parte de las obras sociales? Sí, se está cobrando. Lo que ocurre, y es que a lo mejor quizás la población no recuerda que desde el año 2011 el sector privado de la salud está regulado. Esto significa que la actualización de aranceles tiene que ver con un ciclo que comienza con una autorización del gobierno para que las prepagas puedan aumentar sus cuotas. Normalmente cuando eso ocurre empieza la actualización de todo el sector. Primero las prepagas, pero después las obras sociales también siguen esos aumentos y estos son los ingresos que reciben las clínicas para poder brindar su atención. Con eso se pagan todos los gastos. Lamentablemente, desde que se inició esta regulación, que entendemos que es una regulación importante, las actualizaciones no han sido suficientes para cubrir los gastos. Año a año la situación se ha puesto más difícil y entonces ahora es como que estamos en un momento crítico. Particularmente la pandemia generó un incremento desmedido de los costos, gastos de sedación, gastos de oxígeno. Solamente el oxígeno, el precio en los últimos 6 meses ha aumentado más de un 70%. Esto significa, multiplicado por el uso, que aumentó muchísimo el uso del oxígeno, cuentas muy difíciles de pagar para las clínicas. Tenemos que entender que más de la mitad de las clínicas privadas del país son pequeñas y medianas empresas, no son grandes empresas de salud. Y esto hace que sea todavía mucho más difícil sostener los gastos. Bien, hablábamos de la pandemia, ¿no? Y de que los gastos se han, en este caso, incrementado. Los materiales de bioseguridad, por ejemplo, porque yo recuerdo el año pasado veíamos videos por todos lados de cómo se tenían que vestir prácticamente como astronautas para entrar a un sector COVID o atender a una persona contagiada. ¿Este año sigue siendo exactamente igual? Sí, el protocolo sigue siendo igual de riguroso y eso también ha sido un ítem que se ha incrementado muchísimo en su gasto y genera también mucho tiempo dedicado al protocolo, lo cual necesitas tener más personal para poder dar la misma atención. Incluso para todo lo que tiene que ver con la higiene también tenés que tener más personal. A diferencia de lo que ha pasado en otros sectores, el sector de la salud probablemente ha sido el único que aumentó la cantidad de trabajadores. Y esto no es por causa de la abundancia del sector, como suele ocurrir normalmente, sino a causa de la necesidad de dar respuesta al COVID. Creemos que el sector privado de la salud, también el sector público, por supuesto, ha dado una excelente respuesta asistencial a la crisis del COVID. Pero todo esto se tiene que financiar. El sector privado de la salud no es formador de precios, recibe los aranceles que de alguna forma el sistema financiador nos genera. Lo que ocurre además es que los ingresos de las clínicas están también fuertemente restringidos porque hay muchas actividades que antes de la pandemia se podían hacer y que hoy es más difícil. Por ejemplo, no hay cirugías o no hay tantas, solamente urgencias en este momento. Todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imagen y las consultas han disminuido. Entonces, prácticamente las clínicas privadas hoy están trabajando mucho, pero fundamentalmente atendiendo a pacientes de COVID, que son pacientes más difíciles para atender, mucho más costosos y, por supuesto, los aranceles no acompañan estos mayores costos.